Hola, mi nombre es Fabián Andrés Bermúdez Palacio, perteneciente al programa de farmacia de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad del Atlántico. Hoy les voy a hablar del espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Espectrómetro de resonancia magnética nuclear hay varios, los cuales dependen del fabricante o también de los diferentes tipos de análisis que se van a realizar con respecto a los diferentes tipos de muestras. De manera más general encontramos los espectrómetros de línea ancha y los espectrómetros de alta resolución, a los cuales haremos referencia en este video de hoy. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos un esquema un poco general de lo que vendría siendo el espectrómetro de resonancia magnética nuclear, donde podemos ver a simple vista que consta de 4 partes, las cuales son un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso, un transmisor de radiofrecuencias capaz de emitir frecuencias precisas, un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra y un ordenador que consta también de un registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro de resonancia magnética nuclear. Aquí podemos ver entonces un esquema un poco más detallado de lo que vendría siendo el espectrómetro de resonancia magnética nuclear, más específicamente hablando de aquel que consta de la transformación de Fourier. Entonces, tenemos que en un tubo con muestras, para obtener un espectro de resonancia magnética nuclear, se coloca una pequeña cantidad del compuesto orgánico disuelto en medio mililitro de disolvente en un tubo de vidrio largo, cual se sitúa dentro de un campo magnético del aparato. El tubo con la muestra se hace girar alrededor de su eje vertical. Como podemos ver en la anterior imagen, que se da un giro gracias a la intervención de los imanes, lo cual les hablaré un poquito más adelante. Entonces tenemos diferentes tipos de imanes. Entre los imanes encontramos los imanes permanentes, los electroimanes ordinarios y los solenoides superconductores. De los imanes permanentes podemos decir de que son precisos, pero tienen una peculiaridad, la cual es de que son termosensibles, lo cual puede a la larga interferir con la muestra, con el análisis de las muestras, por lo cual se necesita de un aislamiento especial para estos imanes. De los electroimanes ordinarios podemos decir de que rara vez o muy poquitas veces se utilizan este tipo de electroimanes para espectrómetros de resonancia magnética nuclear, y los más utilizados o lo más común hoy en día son los solenoides superconductores, los cuales hablaré a continuación. Un imán superconductor es un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso, puesto que tanto la sensibilidad como la resolución aumentan al incrementarse la intensidad del campo, y resulta ventajoso operar la mayor intensidad de campo posible. Además, el campo debe ser muy homogéneo y reproducible. Entonces, podemos decir que en los aparatos modernos el campo magnético se mantiene constante, mientras un breve pulso de radiación de frecuencia o radiofrecuencia excita a todos los núcleos simultáneamente, es decir, que excita a todos los núcleos que se encuentran en las moléculas de la muestra contenidas en el tubo del aparato. Por lo cual, como el corto pulso de radiofrecuencia cubre un amplio rango de frecuencia, los protones individualmente absorben la radiación de frecuencia necesaria para entrar en resonancia, es decir, cambiar de estado de spin. Esto lo aclararé un poco más adelante, pero antes veremos las especificaciones o el método para obtener los imanes superconductores. Una característica de los imanes superconductores es que producen campos de hasta 23T, que corresponde a una frecuencia de protón de 1 GHz. Para que sea un superconductor, el solenoide consta de un arrollamiento de alambre de niobio y estaño, o niobio y titanio superconductores, los cuales se sumerge en helio líquido a temperatura de 4 Kelvin. Esto se hace mediante el uso de matraz de Weir de helio líquido
el cual se mantiene dentro de otro vaso Dewar externo con nitrógeno líquido, para así garantizar las bajas temperaturas requeridas para la elaboración de imán superconductor. Aquí podemos ver entonces la utilización de los imanes, cual se encuentran rodeando al tubo de muestra, y podemos ver cómo se expresa en la flecha el giro de la muestra, el giro del tubo de la muestra. Y aquí entonces podemos hablar en la siguiente imagen sobre la sonda, la cual se encuentra después del imán, y su función es la de emitir pulsos de radiofrecuencia por medio de unas bobinas utilizadas para excitar y detectar la señal. Esto es a lo que me refería anteriormente. Al cambiar el estado de spin debido a la excitación, ocurre lo que vendría siendo una resonancia. A medida que dichos núcleos vuelven a su estado o posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre estados de spin, lo cual se ve reflejado en la disminución de la intensidad a lo largo del tiempo, lo cual podemos ver en la imagen anteriormente vista del esquema un poco más detallado de la frecuencia o más bien la intensidad entre el tiempo, la cual va disminuyendo dependiendo a lo largo del tiempo. Entonces tenemos en cuenta también el transmisor, el cual se encarga de transmitir la señal emitida hacia el receptor y amplificador. Esto vendría siendo como un paso intermedio. Asimismo, podemos también ver lo que es el interruptor de señal, el cual se encarga de, como su nombre lo indica, interrumpir la señal ya cuando no se esté haciendo lectura de muestras con respecto al espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Tenemos entonces el receptor, el cual se encarga de tomar la señal que se expresa debido a las bobinas ya una vez pasada la excitación, de amplificar, filtrar y trasladarla en una frecuencia más baja. Entonces tenemos que la intensidad de la frecuencia disminuye con el tiempo, ya lo había mencionado, a medida que todos los núcleos vuelven a su estado inicial. Es muy importante saber esto para saber cómo se da la emisión de la señal o a partir de qué suceso se da este fenómeno. En el ordenador podemos encontrar que ordenador o computadora que se encarga de recoger la intensidad respecto al tiempo y convertir dichos datos en intensidad respecto a frecuencia. Esto es lo que se conoce con el nombre de transformada de Fourier o FT-RMN. Entonces, por eso es que hacíamos énfasis en que en este video hablaremos sobre los espectrómetros de resonancia magnética nuclear con transformada de Fourier. Un espectrómetro con transformada de Fourier puede registrar en 2 segundos utilizando menos de 5 miligramos de muestra, lo cual hace que el análisis sea rápido y así poder a la larga también reducir los costos con respecto al tiempo, ya que, como dicen, el tiempo es dinero. Aquí podemos ver cómo se encuentra ubicada la computadora o ordenador para transformación de Fourier en el esquema detallado. Aquí podemos ver también, como había dicho antes, lo que es el pulso, lo cual se expresa en intensidad versus tiempo, y podemos ver cómo va decayendo a medida que los núcleos van disminuyendo su estado de excitación, es decir, van regresando a sus estados normales. Entonces tenemos el espectro, que vendría siendo la lectura final, después de pasar la señal por el proceso de la transformada de Fourier. Podemos ver entonces un ejemplo del espectro resultante de todos los procesos o el paso a través de todas las partes del espectrómetro de resonancia magnética nuclear. Y aquí podemos ver un ejemplo y cómo se dan las señales
y podemos ver que se expresan en partes por millón, en una línea de partes por millón. Y pues eso sería todo por hoy. Así que por la atención prestada a este video. Y si se dan las cosas, nos veremos en otra ocasión.